Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio trimestral del Evangelio según Marcos y por la lección número 12, programada para el sábado 21 de septiembre, juzgado y crucificado. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. El capítulo 15 de Marcos describe el juicio, la crucifixión y la sepultura de Jesús. En este escenario figuran nuevos personajes y cada uno desempeña un papel en relación con la pasión de Jesús. En nuestro estudio veremos reacciones como la de los miembros del Sanedrín escandalizados y la del sumo sacerdote rasgando sus vestiduras ante la declaración de Jesús de ser el Hijo del Hombre que vendría en las nubes de los cielos con grande poder y grande gloria. También las reacciones de Poncio Pilato, quien desde el inicio preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y que después de su diálogo con él, decidió ordenar que se colocara un rótulo en la cruz que dijera en griego, en hebreo y en latín: Jesús, Rey de los Judíos. También veremos la reacción en forma de una parodia de homenaje que le hicieran los soldados romanos, acompañada de bofeteos, de golpes en la cabeza, hundiéndole las espinas de la corona en las sienes, y el sarcasmo de los líderes religiosos cuando él estaba ya crucificado, burlándose de él como rey de los judíos. Ante todos estos escenarios aparece también un hombre, por mucho tiempo en anonimato, que se presenta delante de Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y darle una digna sepultura. Y nos referimos a José de Arimatea. Hoy estudiaremos 3 secciones de la pasión de Jesús. Número 1. El Sanedrín judío, Pilatos y el juicio de Jesús. 2. Castigo, parodia de homenaje de los soldados romanos y crucifixión de Jesús. Y 3. José de Arimatea y la sepultura digna de Jesús. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el Sanedrín judío, Pilato y el juicio de Jesús. El Sanedrín judío del siglo I lo integraban sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, herodianos y ancianos. Ellos acusaron a Jesús de blasfemia y lo sentenciaron a muerte, pero sus facultades administrativas eran limitadas y no podían darle muerte. Juan 18:31. Por causa de sus pecados, el yugo de Roma cayó sobre Israel, tal como lo había indicado la profecía mesiánica de Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de las manos de sus descendientes, hasta que venga Silo, aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Pilato no tenía buena reputación ante el Sanedrín por actos sacrílegos cuando mezcló con los sacrificios paganos la sangre de unos galileos. Lucas 13:1. Pero como necesitaban la autorización de Roma, llevaron a Jesús ante Pilatos. Marcos 15:1. Pilato conocía que los reyes judíos eran ungidos para recibir su cargo. Asoció esto con el título de Mesías. Y los líderes religiosos sabían que la blasfemia no era un delito reconocido por Roma,
Así que lo acusaron ante Pilato de sedición contra el imperio, que sí era un delito grave o pena de muerte. Pilato en su interrogatorio no halló ningún crimen en Jesús que mereciera la muerte y trató de librarlo recurriendo a la costumbre de que en la fiesta de la Pascua se libraba a un preso. Así que les daba la opción de decidir entre Jesús y Barrabás, uno de los principales criminales de la región. Marcos 15 del 6 al 9. Pilato les dijo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Marcos 15, 9. Y al ver su reacción percibió que por envidia le habían acusado. Marcos 15, 10. Pero no se percató de que estaba de esta manera siguiéndoles el juego a los dirigentes religiosos, y luego se asombró al ver cómo ellos incitaron a la multitud para que pidieran a Barrabás. El Evangelio de Marcos indica que las acciones de Pilato fueron dictadas en una última instancia por el deseo de complacer a la multitud sedienta de sangre. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero mancilló su conciencia cuando escuchó que las aclamaciones del pueblo eran en reconocimiento como rey único al César. Juan 19, 12 y 15. Y al ver su debilidad, los líderes religiosos se aprovecharon cuando les lanza la pregunta: ¿qué quieren que haga del que llaman el rey de los judíos? Marcos 15, 12. ¿Qué mal ha hecho? Y le pidieron a gritos: crucifícalo, crucifícalo. Marcos 15, 13, 14. Sin embargo, el Espíritu Santo revela la condición del corazón de Poncio Pilato y cuál era la razón que lo motivó a entregar a Jesús a la muerte. En Marcos 15, 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de todos los pueblos y naciones de la tierra. Pero en su diálogo con Pilato, Jesús le dijo con claridad: mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36. Y luego le aclaró quién era en quien en realidad tenía la autoridad cuando le dijo: no tendría sobre mí ninguna autoridad si no te fuere dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Juan 19, versículos 10 y 11. Continuamos con Castigo, la parodia de homenaje de los soldados romanos y la crucifixión de Jesús. En Marcos capítulo 15 del verso 15 al 20 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado, y de rodillas le hacían reverencias, y después entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, al pretorio, y convocaron toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos habiéndole escarnecido, le desnudaron la ropa y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Los soldados quitaban la ropa del condenado y lo azotaban con látigos de cuero, en lo que se adosaban objetos lacerantes como trozos de vidrio, piedras, clavos o fragmentos de hueso, para desgarrar así la piel y la carne del condenado, tras lo cual lo volvían a vestir nuevamente. Los soldados encargados de crucificar a Jesús lo condujeron primero al cuartel general del gobernador,
y procedieron a burlarse de él vistiéndolo de un ropaje púrpura real, colocándole una corona de espinas. Marcos 15:20. Combinaron los símbolos de honor, un manto real y la caña, como cetro, y los símbolos de deshonra, la corona de espinas y sus actos burlescos, que consistían en aclamarlo como rey de los judíos, golpeándole la cabeza con una caña, escupiéndolo y arrodillándose sarcásticamente ante él simulando un homenaje. Esto era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras «Salve César emperador». Y todo esto Marcos lo expresa en tiempo verbal imperfecto, es decir, acciones repetitivas y prolongadas. El procedimiento típico de una ejecución romana implicaba que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de su ejecución. Tenía el propósito de humillarlo y avergonzarlo por completo delante de la comunidad. La ignorancia de estos personajes de quién era en realidad Jesús no los excusará en el día del juicio. Y como dijo Pedro en 1 de Pedro 2, 21 al 23, Jesús era una víctima que guardaba silencio. En el Getsemaní había decidido poner su vida en las manos de su Padre. El plan de la salvación estaba casi llegando a su fin, y la voluntad de Dios para salvar a la humanidad estaba a punto de cumplirse, a pesar del inmenso sufrimiento. En Marcos 15, del 25 al 28, dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». La forma en que Marcos describe a Jesús teniendo control sobre la naturaleza, la enfermedad y la muerte, y sobre los demonios al comienzo de su evangelio, cambia rotundamente desde la llegada de la turba dirigida por Judas, cuando es entregado como una víctima silenciosa. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Es entregado en manos de pecadores, y desde ese momento ellos controlaban el escenario. Cuando Jesús resucitó, anunció a Pedro que él pasaría por una experiencia similar a la suya, en Juan capítulo 21, 18 y 19, con estas palabras: «Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras». Esto dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Volviendo al escenario de la crucifixión, la flagelación, la falta de alimento y de sueño le agotaron tanto a Jesús al punto de que los romanos pidieron a Simón de Cirene que cargara con su cruz. Marcos 15, 21. En Marcos 15, 25 se indica que Jesús fue crucificado a la hora tercera del viernes 14 de Nisán, es decir, a las 9 de la mañana, y pasó 6 horas crucificado hasta la hora de su muerte, a la hora novena o nona, equivalente a las 3 de la tarde. Marcos 15, 34 al 39. En la cruz su ropa le había sido quitada y los soldados echaron suertes para saber quién se apoderaría de ella. Salmo 22, 18, Marcos 15, 24. La crucifixión era un proceso lento y doloroso donde el condenado perdía la sangre poco a poco, ya que no le cortaban las venas ni las arterias. Los clavos se introducían en la base de la palma de la mano, donde los huesos carpianos podrían soportar el peso de su cuerpo.
Al introducir los clavos se aplastaba el nervio mediano que sirve a la mano. Esto podía hacer que la mano adoptara la forma de una garra. Cualquier movimiento enviaría un dolor punzante al brazo a través del nervio cortado. Para respirar bien, el crucificado tenía que girar el cuerpo alrededor de las manos clavadas, lo que provocaba un dolor lacerante. Los crucificados podían durar muchos días en sufrimiento, muriendo lentamente por agotamiento, hemorragia y asfixia. Pero el sufrimiento de Jesús era mucho mayor, no solo por la vergüenza, las burlas, sino porque Él era el divino portador de la carga de los pecados de toda la humanidad perdida. Esto profundizaba su angustia y su agonía, porque la separación de su Padre estaba llegando a su nivel máximo. Las tinieblas que cayeron al llegar la hora nona o novena, según Marcos 15:33, eran sobrenaturales. Y ya en agonía Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Por cierto, son las únicas palabras que Marcos registra en su evangelio en labios de Cristo ya crucificado. Son el clamor intenso por el abandono y la desesperación, pero son también el cumplimiento de la profecía mesiánica del Salmo 22, versículo 1. Y nos invitan a comprender el profundo precio que Jesús pagara y que también la divinidad concediera para salvar al mundo. Satanás buscaba por todos los medios de inducir a Jesús a bajar de la cruz, pero fueron todos sus intentos infructuosos. Jesús no hizo ningún milagro en beneficio propio. Él cumplió a la perfección todo lo estipulado en el plan de la redención. Sin embargo, el verdadero motivo para que Jesús no bajara de la cruz era la salvación de la humanidad. Solo mediante ese sacrificio vicario se pagaría la deuda de la transgresión de la humanidad. Solo ofrendando su vida inmaculada e inocente de pecado y de culpa, satisfaría todas las demandas de la santa ley quebrantada. Y a pesar del dolor que esto produjo, su ofrenda fue aceptada en olor fragante delante del Padre Celestial, como un holocausto voluntario hecho por su propio Hijo. Efesios 5:2. Por todos los medios, las burlas, el sarcasmo, el rótulo puesto en la cruz por la declaración por Poncio Pilato, por la declaración del centurión al morir Jesús, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Se enfatiza el motivo teológico de revelación secreto del Evangelio de Marcos. Todo señalaba a Jesús como el Mesías, sufriente de la profecía de Isaías capítulo 53. Sin embargo, sus enemigos, nunca cruzó por su mente que al morir en la cruz Jesús ponía fin a todo el sistema ceremonial del templo, al sacerdocio arónico que llegaba a su fin y al sistema levítico que quedaba inútil y sería mudado. Marcos 15, 37, 38. Cuando pocos días después Jesús sería entronizado como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec y para siempre, y exaltado a la diestra del Padre Celestial. Hechos capítulo 2 del 32 al 36. La profecía de Daniel 9, 24 al 27, la de las 70 semanas de años, contemplaba entre sus detalles tanto el inicio de la obra de Jesús, partiendo de su bautismo, donde recibe el ungimiento mesiánico por el Espíritu Santo,
Isaías 61 del 1 al 3, Hechos 10:38. Pero también presenta el final de su ministerio terrenal cuando muere en la cruz. Este paralelo figura también en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 1 del 9 al 11, presenta la fase inicial en el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista. Y en Marcos 15, 34 al 39 presenta el final de su ministerio terrenal en la cruz, muriendo, dando su vida para el rescate de muchos. Marcos 10:45. Los cielos abiertos en ocasión del bautismo de Cristo se relacionan con el acto del que el velo del templo se rasgó a la muerte de Jesús de arriba a abajo, volviendo visible el lugar santísimo ocultado por dicha cortina. Al final del ministerio público terrenal, Jesús estaba anulando todo el sistema ritual, el sacerdocio arónico y el ministerio levítico, y dando apertura en el cielo a una nueva fase del plan de la salvación, donde Él sería el único ministro del santuario celestial. Hebreos 8:1 y 2, donde Él sería el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, y donde Él sería el único sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de su Padre celestial. Hebreos 4:14. Continuamos con José de Arimatea y la sepultura digna de Jesús. En Marcos 15, 42 al 47 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le pregunta si ya había muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y un sepulcro que estaba clavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraron dónde le pusieron. Si la aprehensión de Cristo hizo que las ovejas, o sea, los 11 apóstoles, abandonaran a su pastor, Marcos 14:50, el relato de Marcos vuelve a presentar a Pedro, siguiendo posteriormente de lejos a Jesús, y acto seguido consumando su caída al negarlo 3 veces. Marcos 14:66 al 72. Y después de ese triste escenario de prueba dolorosa, no los vuelve a mencionar a ninguno de los discípulos hasta el día de la resurrección, cuando un ángel dice a las mujeres el mensaje de Cristo, que le sigan hacia Galilea para reunirse con Él, como les había prometido. Un mensaje dirigido a los discípulos y a Pedro en especial. Marcos 16:7. Muchos comparten la opinión de que la muerte de Jesús fue el final de la fe de los discípulos y la frustración de sus grandes expectativas que tenían al seguirlo. Sin embargo, de las mujeres que le servían, Marcos da fe que estuvieron presentes en la crucifixión, Marcos 15, 40 y 41, y cómo vieron cuando fue sepultado, Marcos 15, 47, y después de descansar el sábado, conforme al mandamiento, Lucas 23, 56 al 58, se presentaron al sepulcro el primer día de la semana muy de mañana, y recibieron la encomienda de decir a sus discípulos y a Pedro que Jesús iba hacia Galilea a reunirse con ellos. Marcos 16:7. Este escenario hace más destacada la aparición de un hombre inesperadamente
un hombre rico y respetable, que tenía prestigio ante el gobernador, y se atreve a presentarse ante Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. Marcos 15, 42 y 43. Y luego que Pilato verifica la efectiva muerte de Jesús por el testimonio del centurión, le concede lo solicitado. Y este hombre se encargó de darle una digna sepultura a Jesús. Compró un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca, y que era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Marcos 15, 45, 46 y Marcos 16, 5. La profecía mesiánica de Isaías 53, 9 anunció siglos con anticipación que Jesús sería con los ricos en su muerte. Este hombre era José de Arimatea, un miembro del concilio del Sanedrín judío, y que no compartió las decisiones de sus compañeros en contra de Jesús. Por lo tanto, el Sanedrín buscó la ausencia de él y de Nicodemo para condenarlo ilegalmente. Este hombre buscaba el reino de Dios, y en ese momento salió de su anonimato y se declaró un firme seguidor de Jesús. Es digno de mencionar que José fue muy valiente al asumir el riesgo de asociarse con un hombre que había sido ejecutado por sedición contra los romanos. Marcos también menciona la sorpresa de Pilato de que Jesús haya muerto muy rápido. A menudo los crucificados pasaban días antes de que alguien muriese en la cruz, y por eso pidió que el centurión le confirmara su muerte. Además de José de Arimatea, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vieron el lugar donde fue depositado su cuerpo, María Magdalena y María, madre de Jacobo. Estas dos, juntos con Salomé, también presenciaron la crucifixión a distancia, y estas tres mujeres irían a la tumba el primer día de la semana muy de mañana para completar, según su propósito, el procedimiento funerario de Jesús. Marcos 16:1. Sin embargo, ya estudiamos que Jesús había dicho que cuando María Magdalena rompió el perfume de nardo en el alabastro, había ungido su cabeza y sus pies para la sepultura, en la fiesta de Simón el fariseo, curado de lepra. Las tres mujeres eran testigos presenciales de la crucifixión, sepultura y de la tumba vacía también al tercer día de su muerte. Y luego fueron testigos cuando confirmaron su ascensión después de su resurrección. Aunque Marcos omite el motivo de la desaparición de los discípulos, el relato de Juan 20:19 indica que estaban encerrados en el aposento por miedo a los judíos. Sin embargo, otro discípulo tomó valor y se hizo manifiesto en la ausencia de ellos, y fue él que hizo los honores finales a Jesús, dándole una digna sepultura. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, también sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala el otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. El deseado de todas las gentes, 687. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía.
pero al interesarles sus enseñanzas habían vigilado estrechamente cada paso de su ministerio. Aunque los discípulos habían olvidado las palabras del Salvador que predecían su muerte, José y Nicodemo la recordaban bien. Por esto es que las escenas relacionadas con la muerte de Jesús descorazonaron tanto a los discípulos al punto de vacilar en su fe. Pero en el caso de estos príncipes, esas mismas escenas sirvieron para probar que realmente Él era el Mesías. Esto los condujo a tomar la firme determinación de seguirle. La única esperanza, página 137. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador en vida. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, estorbaron sus planes y, aprovechando su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ellos ya no ocultaron su adhesión a Jesús. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para sus pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes, deseada de toda la gente. 719. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Cristo fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no hemos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiéramos recibir la vida suya, y por sus llagas hemos sido curados. El deseado de todas las gentes, página 16. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, de sus manos y de sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su Padre ocultara su rostro de él, hablan al hombre diciéndole: por amor a ti, el Hijo de Dios consiente en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma, el que hizo temblar a los demonios y logró que huyeran la enfermedad al toque de su mano, el que resucitó a los muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él era el portador divino del pecado, que soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Historia de la Redención, página 233 y 234. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa presencia de nuestro Dios.